Entonces, ¿cómo atraer leads calificados con webinar? ¿De qué se trata un poco esto? Primero me presento para los que estuvieron viniendo las últimas veces, los últimos eventos de ecosistema los estuve dando yo, así que ya me conocen. Soy María Ovejero, gerente del área de proyectos. Básicamente soy responsable de todos los equipos de consultores, digamos, que están llevando adelante los proyectos dentro de Arch Group. Hoy llevamos más de 900 proyectos en general gestionados y en particular hoy tenemos alrededor de 170 proyectos activos, o sea, al día de hoy que están transcurriendo. Y bueno, un equipo de consultores de alrededor de, entre consultores, coordinadores y demás, es alrededor de 30 personas que están llevando adelante esos proyectos. Y probablemente les llega todos los meses de mi parte la encuesta de satisfacción. Les aviso por las dudas, les va a estar llegando el viernes de esta semana, o sea, mañana. Hecha esta presentación, la agenda del día de hoy, lo que vamos a estar viendo es, por un lado, una introducción general al proceso y cuáles son los indicadores clave que tienen que estar mirando cuando corren la estrategia de webinar, digamos, cuáles son esos indicadores a los cuales no pueden dejar de prestarle atención. Por otro lado, van a ver que este proceso, digamos, de webinar en general se va a dividir en tres partes. El pre-webinar, que es toda la parte de atracción y generación de asistentes. El durante el webinar, que tiene que ver más con la parte de contenido, cómo doy específicamente la charla y cómo definir el contenido de mi charla. Y toda la parte post-webinar, que tiene que ver con aprovechar y capitalizar todos los asistentes que fueron estando en ese webinar. Si van teniendo dudas, preguntas, si es específicamente de lo que estoy hablando, me interrumpen, no hay problema. Si no, las pueden ir dejando en el chat y en el momento que haga una pausa o lo que sea, las voy respondiendo. Pero básicamente eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dicho esto, digamos, un mapeo general del proceso y cómo debieran estructurar más o menos su proceso de webinar. Como les decía, hay tres etapas bastante claras. En primer lugar, lo que tiene que ver con toda la parte pre-webinar, ¿sí? Lo que vamos el indicador clave que vamos a buscar lograr acá va a ser el número de inscriptos, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con inscriptos lo vamos a trabajar en la fase pre-webinar. Ahí, como ven, dice fuente 1, fuente 2, fuente 3. Son todas las fuentes que podemos usar para generar esos inscriptos. Ahora en un ratito me voy a ir un poquito más en detalle, pero para que primero se vayan haciendo una idea general. Entonces, vamos a tener distintas fuentes de generación de leads. El objetivo, digamos, de esas fuentes va a ser generar inscriptos, que es este volumen de acá, y a esos inscriptos, además, durante toda la fase pre-webinar, vamos a querer asegurarnos de que asisten efectivamente a nuestro webinar y para eso vamos a enviar una serie de recordatorios, ¿sí? ¿Cuál es el otro gran indicador de esta fase? Si existe o no existe una conversión de inscriptos a asistentes y de cuánto es esa conversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general la conversión de inscriptos a asistentes va a estar dada por estos recordatorios, básicamente. Es muy raro que una persona se anote a un evento, supongamos de acá a una semana, después lo tenga agendado, se acuerde efectivamente, asista en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con recordatorios va a ser clave para conseguir la conversión de inscriptos a asistentes, ¿sí? Después vamos a tener la etapa del webinar propiamente dicha, donde vamos a tener que estar revisando toda la parte de contenido y de asistentes en sí. Y el objetivo del webinar, y esto es un error súper común de dar el webinar por darlo de alguna manera o por contenido. El objetivo del webinar tiene que ser que la gente que asiste al webinar arranque nuestro proceso comercial, digamos, o nuestra primera parte del proceso comercial. ¿A qué me refiero con esto? En general, y como venimos viendo como en eventos anteriores, la mayoría de los procesos de venta B2B implican una primera reunión de ventas, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un webinar, el objetivo final de ese webinar es reuniones 1 agendadas, ¿sí?
Se tienen que ir o tienen que finalizar ese webinar con reuniones 1 agendadas. Si ustedes lo dan, digamos, por una cuestión de contenido, no está mal per se, pero es un montón de esfuerzo y tiempo invertido en solo generar contenido. Entonces, el objetivo clave, y lo reitero, tener las R1 agendadas a medida que vamos finalizando el webinar. Y después, como siempre hay alguno que se cuelga, que se va antes, etcétera, etcétera, poder capitalizar eso a través de los mails post-webinar, donde sigamos reforzando que el next step o el siguiente paso que tiene que dar la persona es agendar una reunión con nosotros. En un ratito vamos a ver qué sugerencias hay para eso, cómo lo pueden hacer, cómo estructurar el speech y demás. Pero en principio, vuelvo a lo mismo y lo recalco porque es súper importante, tenemos que sacar de acá, de este webinar, efectivamente reuniones 1 agendadas. Dicho esto, pre-webinar, durante webinar, post-webinar. Y algunos como indicadores de conversión de inscriptos a asistentes, en general es un 30% o es un estándar relativamente estándar, valga la redundancia. Si están por debajo de eso y probablemente tienen que ir a mirar el segmento de recordatorios o algunas otras cuestiones que pueden estar pasando es, por ejemplo, que ustedes hayan hecho ese evento con demasiada anticipación, no sé, están haciendo atracción hoy para un evento que es a fin de mayo, ¿no? Cuando es tanta la distancia temporal entre que una persona se inscribe y que una persona asiste, eso puede incidir negativamente en la conversión de inscripto asistente. Otra cosa que puede estar pasando es que los inscriptos que atrajeron no sean exactamente el buyer persona que ustedes efectivamente querían atraer. Pero la primera conversión importante es de inscriptos asistentes, una conversión estándar, como les decía, alrededor del 30%. Por encima de eso es muy buena, lo que sea que estén haciendo, replíquenlo. Por debajo de eso, vayan a mirar toda esta parte previa del pre-webinar. Y una conversión también más o menos estándar de asistente a R1 agendada es del 30%. Si están por encima de eso, espectacular, sigan haciendo lo que están haciendo, no lo cambien. Si están por debajo de eso, puede tener que ver con el contenido del webinar, puede tener que ver con si dieron o no, y si fue claro o no el next step dentro del webinar, si le generaron una necesidad a la persona que estaba del otro lado durante el webinar, etcétera. Usualmente esta conversión sí tiene que ver un poco más con qué es lo que pasa dentro del webinar en sí. También puede ser que hayan pensado un contenido que no tiene relación con su buyer persona, por lo tanto la persona que va dice, súper esto, un montón de contenido buenísimo, pero la verdad no me sirve. Y ya después todo lo que es el proceso digamos, de R1 tenida y demás, ya va más por el lado comercial. Pero digamos que en principio este es un mapeo general de proceso. Vuelvo a recapitular, pero me parece importante. Objetivo final de webinar, generar las R1 agendadas o el equivalente dentro de su proceso de venta particular. Indicadores clave, la cantidad de asistentes al webinar, la cantidad de inscriptos y la conversión de una fase a la otra, ¿sí? Algo importante también, muchas veces con los webinars que veo, es la frecuencia de implementación del webinar. Y acá hay varias cuestiones. Una, es muy poco probable que si ustedes nunca trabajaron webinar, a la primera, como cualquier cosa igualmente, pero a la primera les salga bien, ¿sí? Hay que probar, y con probar me refiero a, fíjense que es un proceso largo, que tiene muchas fases, donde se pueden iterar muchas cosas. Entonces, les cuento nuestro caso puntual. Antes de llegar a la versión final de webinar que tenemos hoy, pasamos por 3 expositores diferentes, es decir, 3 personas que dieron el webinar, y en los cuales íbamos midiendo la conversión de R1 agendada de cada uno, y finalmente resultó que la que tenía, digamos, la mejor conversión de asistente a R1 agendada era Julieta, que es nuestra gerente comercial. Quien da hoy los webinars, Julieta.
No quiere decir que el día de mañana no aparezca alguien, pero ya sabemos que Julieta tiene cierta conversión estándar. Si el día de mañana nosotros queremos probar otra persona que dé los webinars, de hecho yo he dado algún webinar y no me ha ido tan bien. En mi defensa tampoco había muchos asistentes, así que creo que me tiene que dar otra chance, pero digo, mi conversión en general no ha sido igual a la de Julieta. Entonces ya tenemos cierto estándar de performance debajo del cual, en mi caso quizás no fui tan efectiva, puede haber otras personas que sean más efectivas. Entonces pasamos por 3 expositores distintos. Con cada uno de esos expositores fue variando el contenido del webinar, lo fuimos ajustando. Cuando recién arrancábamos era como un choclo de información que tirábamos un montón de información y la gente se iba súper contenta porque era súper útil, pero no le dábamos ninguna sensación de escasez o de necesidad. Es decir, buenísimo, ¿y qué hago con esta información? Sino que era propiamente como una capacitación, y como capacitación era útil. A nivel ventas a nosotros no nos servía para nada. Y fuimos variando, y lo que más variamos hoy quizás en el día a día es todo lo que tiene que ver con la atracción para el webinar. Que eso está en permanente cambio, porque básicamente una de las fuentes, ahora vamos a ver, pero que más utilizamos nosotros para atraer a webinar es Facebook Ads. Y Facebook Ads hay que estar permanentemente modificando, probando nuevas campañas, etcétera, etcétera. Entonces eso también, digamos, es algo que está en permanente modificación y demás. La pregunta que me suelen hacer es, ¿cuándo hago webinar? ¿Me sirve o no me sirve? Es un proceso relativamente largo, digamos, con muchas etapas. Alguien tiene que ser responsable de esto, etcétera. Primer punto, si ustedes no tienen una persona que pueda más o menos ejecutar y dedicarle tiempo a ejecutar esto, no sería mi primera opción. Traten de buscar fuentes de generación de lead que sean menos time consuming, digamos. Ahora, si tienen una persona dentro de su equipo comercial o de marketing que hace efectivamente labores de marketing, puede ser part-time, digamos. De hecho, nosotros cuando empezamos esto lo llevaba adelante una persona que lo hacía part-time. Buenísimo, digamos, ya tienen como un primer, no es un requisito, sino de otra manera lo pueden hacer, pero es una recomendación mínima. Segundo, ¿es para cualquier tipo de servicio? Sí, o sea, efectivamente puede servir para cualquier tipo de servicio. Ahora en un ratito también nos vamos a ir un poquito más en cuanto a cómo estructurar el contenido para que sea útil, pero no hay una limitación en cuanto a el tipo de servicio que ustedes venden. Digamos, lo hacemos nosotros, que damos consultoría, hemos trabajado esto con empresas que son, por ejemplo, software factories, hemos trabajado esto con empresas SaaS, para poner como un ejemplo más puntual, una empresa que hacía chatbots, otra que hacía gestión de flotas, otra que hacía alquileres de maquinaria, digamos, de construcción, digamos, súper diverso. Entonces, en ese sentido, no se limiten en función de lo que venden ustedes. Y tercero, es como cualquier proceso, la carga más grande va a estar cuando ustedes lo tienen que incorporar y aprender. ¿Por qué? Porque tienen que generar estos mails, tienen que pensar primero el contenido, etcétera, etcétera. Una vez que ya lo tienen, que tuvieron como esa carga inicial de trabajo muy grande, después eso es sencillamente como un sistema que se va repitiendo y al cual vamos haciéndole mejoras, pero en principio una vez que empieza a correr ya no consume tanto tiempo. Entonces esas son como 2 o 3 consideraciones que tienen que tener en cuenta si están pensando en llevar adelante webinars. ¿Dudas o preguntas respecto a esto? Me las pueden dejar en el chat o pueden abrir el micrófono. Si no, voy pasando ya al detalle de cada una de las etapas o subetapas. Bien. ¿Qué tal, María? Yo tenía una consulta. Hola, dale, Sebastián. Sí, la primera. ¿Cómo contabilizan ustedes los asistentes que permanecen, no sé, un 50% menos del tiempo en el webinar, que pasa mucho? En general, salvo que tengas a alguien mirando, digamos, específicamente y que te diga tal o tal,
más que ir mirando por persona, vas como tomando los rangos máximos y mínimos. En el sentido de, bueno, cuánto fue el máximo, en el momento máximo de asistentes, ponele que 10, y el momento mínimo, ponele que eran 7. Entonces, más o menos, si lo tomás repetidas veces, lo mismo, podés asignar una tasa de conversión. Entonces, cuando de repente empezás a bajar, hay algo del contenido del buyer persona que no funcionó. Pero es muy difícil, digamos, medir eso de si se quedó 50% o no. Lo que yo te recomendaría ahí es, mira cuáles son tus máximos y tus mínimos en 2 o 3 webinars y más o menos asigna cierta conversión. Cuando estás por encima de eso, hay algo que hiciste muy bien, revisalo. Cuando estás por debajo de eso, alguna cosa cambió que tendrías que revisar. Bien, pero una persona que se quedó poco tiempo, igual apuntás a hacer la R1, digamos. Lo tomás Sí, como... siempre, a esa persona igual le va a llegar un mail post-webinar, porque van a ver que en el mail post-webinar igual se manda la grabación o las recomendaciones que mande la grabación. Entonces, igual la vamos a querer contactar y la vamos a meter en el mismo flow que el resto de las personas. Listo. Y después una más, ¿hay un indicador estimado así como a nivel general en cuanto a cantidad de inscritos que debería haber en un webinar? O es más, ¿hay un máximo recomendado o un mínimo? No sé. No sé, ahora veo que somos 20, 20 y pico por ahí. Es Sí. como... Mira, no es que hay un mínimo o un máximo recomendado, sí lo que te puedo decir más o menos por experiencia es, en general cuando haces el primer webinar, puedes esperar entre 10 y 15 asistentes, entre 10 y 15 asistentes, mentira. Por lo tanto, ahí lo ideal sería, digamos, Al revés, claro, tener... ahí tengo que hacer la cuenta, pero Sí, pero se básicamente entiende. 10 a 15 asistentes más o menos es lo que puedes esperar en un primer webinar, en un primerísimo o más o menos a lo que debieras apuntar y que está más o menos bien. Y de ahí efectivamente sacar por lo menos 2 a 3 reuniones. Digo, el 30 es el estimado ideal, ¿no? Es esperable que en un primer webinar de repente de 10 asistentes saques 2 reuniones quizás. Ahora, ya cuando tenés cierta consistencia y lo ideal más o menos es que apuntes a, obviamente esto lo tenés que ajustar en función de los objetivos de R1 que tengas, ¿no? Claro, Pero más o menos entre 30 y 40 asistentes podés llegar a tener. dale. Y después, bueno, por ahí lo vas a explicar después, pero mencionaste Facebook Ads. No sé si puedo hacer en detalle qué tipo de fuentes uno puede usar, pero me llamó Sí, la atención porque no, nosotros nunca usamos Facebook en Facebook Ads. No sé si es también para negocio B2B esto, o si apuntás a empresas, usuarios finales, o es para las dos que sugerís esto. sí, para ambas puede funcionar. Ahora nos vamos un poquito más en detalle en eso, pero Facebook Ads, a ver, hay una instancia previa siempre que ustedes tienen que tener en cuenta en quién es su buyer persona. Si vos me decís, mi buyer persona, voy a poner un ejemplo muy extremo para que quede muy claro, no sé, vendo juguetes para niños de 6 años, está bien, usualmente le venderías a los padres, no al niño, pero ponele y no vas a usar Facebook, no, no va a tener Facebook. Pero digo, es un ejemplo muy extremo para, ¿qué quiero decir con esto? Siempre primero lo pensás en función de tu buyer persona. En general, para lo que son empresas B2B, Facebook suele funcionar. Eh, digamos, no debieras tener muchos problemas con eso. Para lo que es B2C también, de hecho, Facebook tiene toda la parte de marketing, qué sé yo, ya es otra cosa, pero funciona. De nuevo, siempre con la consideración particular de quién es tu buyer persona y si efectivamente está o no está en esa red social. Vale, perfecto, gracias. No hay de qué. Bien, sigo. Pre-webinar, que era un poco lo que me preguntaba recién Sebastián. Fuentes varias que podemos usar. Acá dejé algunas de las más comunes y algunas consideraciones a tener con cada una. Facebook Ads, cuando me refiero a Facebook Ads, hablo de Facebook y de Instagram. Ustedes cuando configuran una campaña de Facebook, como Instagram es de Facebook, si quieren configurar una campaña de Instagram, lo hacen, digamos, desde la misma sección de Facebook. Entonces, puede ser cualquiera de las dos, pueden ser las dos,
puede ser una de las dos, puede ser Facebook, puede ser Instagram. ¿Cómo elijo? Un poco lo que le decía recién a Sebastián, en función del buyer persona. Y otra clave, digamos, es en función de prueba y error. Entonces, van a tener que hacer un poco, por ejemplo, hace poco me reuní con un cliente que tiene, creo, una escuela de coaching, si no recuerdo mal. Y después de varias pruebas y errores y demás, se dieron cuenta que Facebook, el anuncio dentro de Facebook no les daba muchos resultados, pero el anuncio dentro de Instagram sí. Y fin, sacaron la inversión, digamos, de Facebook y dejaron solo la de Instagram. En nuestro caso particular de Arch Group, por ejemplo, tenemos en ambas, sobre todo en Facebook. Una cuestión súper importante, digamos, de las campañas, esto ya es una parte más técnica, no me voy a ir mucho en detalle en esto, pero si alguno quiere saber, digamos, pueden encontrar toda la información en detalle de cómo configurar una campaña de Facebook Ads en nuestro Resource Center. Digamos, esa información está. Puede que el video, cómo se ve Facebook esté un poco diferente, porque Facebook cambia todos los meses, pero digo, lo central de cómo armar una campaña, qué tipo de campaña, eso lo pueden encontrar en el Resource Center. Al margen de eso, algo súper importante es que tienen que ser, hay un formato de campaña que tiene Facebook que se llama campaña de conversión. ¿Por qué? Porque nosotros el resultado que le queremos pedir a la campaña de Facebook es el inscripto. O sea, que la persona efectivamente llene el formulario de inscripción, ¿sí? Para eso se puede usar un píxel de seguimiento, de nuevo es un poco más técnico, pero el resultado que nosotros le queremos pedir a las campañas de Facebook es la persona inscripta al webinar, ¿sí? Entonces, para lograr eso, y que Facebook también nos optimice la inversión en función de eso, lo tenemos que configurar como campaña de conversión. Otra recomendación, esto es genérico para lo que es Facebook, no metan de entrada una inversión gigantesca, ¿sí? O sea, Facebook son, en general, campañas cortas. Si ustedes arrancan una campaña y ven que a los 2 o 3 días no está dando el resultado que están esperando, que es inscriptos, apáguenla, porque eso no va a optimizar, o sea, no va a funcionar. Distinto de Google Ads, que efectivamente necesita tiempo para optimizar. Y por otro lado, arranquen con la inversión mínima diaria. Ahora no me acuerdo en cuánto está específicamente, pero sobre todo si nunca usaron esta fuente, arranquen con inversión mínima diaria y vayan optimizando en función de eso. Después Facebook les tira todas las métricas y también en nuestro Resource Center cualquier cosa encuentran como un documento de dónde ir consolidándolas y cuáles son los parámetros recomendados y demás. Pero Facebook e Instagram Ads puede resultar muy útil para lograr inscriptos a webinar. Publicaciones orgánicas en redes, con esto me refiero a Facebook, Instagram, LinkedIn. En general esas son las 3 más usadas. Twitter también puede ser, pero digo, en general esas 3 o 4 redes sociales son las más utilizadas. Suelen ser de bajo alcance. Entonces, digamos, no se confíen en solo hacer publicaciones en redes porque no es que es lo más exitoso del mundo. De todas maneras, está bueno compartirlo, está bueno, digamos, sobre todo si no tienen mucho movimiento dentro de sus redes sociales, que le den movimiento a través de eso, pero en principio no es lo que más resultados de inscriptos trae, entonces ojo con eso, no se confíen solo en las publicaciones en redes. Y después probablemente la mayoría de ustedes ya han trabajado con mails en frío, digamos, mails o contacto en frío, por eso puse que puede ser vía mail o LinkedIn Inbox, por ejemplo. Pueden realizar invitaciones a través de mail en frío o LinkedIn Inbox. Por ejemplo, una alternativa es, si ustedes ya vienen, no sé, hace 1 o 2 meses o más incluso que vienen trabajando campaña de mail, ya sabrán, o sea, de mail de venta directa, que hay un 70% que nunca lo abre, hay otro porcentaje grande que tampoco nunca responde. Entonces, una cosa que pueden hacer es, por ejemplo, reciclar esas bases y en lugar de tratar de llevarlos a una reunión directa,
bueno, reciclan esas bases y los invitan a un webinar, que es como un paso previo a aceptar una reunión de venta, le estamos dando valor a otra persona, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ya hacen outbound mail o outbound con LinkedIn Inbox, eventualmente podrían, por ejemplo, reciclar esas bases y utilizarlas para invitarlos a webinar. Campañas de formulario en Facebook Ads y LinkedIn Ads han usado. LinkedIn Ads, por la referencia que yo tengo, es relativamente caro. No sé con ese tipo de campaña en particular, pero digamos, entre Facebook y LinkedIn es más caro. Y las campañas de formulario, si bien son un poco más baratas, son menos efectivas, básicamente. Por eso recomendamos campaña de conversión, no por otra cosa. Así como grandes puntos, en general esto pueden ser como cuestiones de atracción. Por supuesto se pueden poner más creativos también. Hemos tenido clientes que, no sé, tenían una red de partners muy extensa, por decir algo, entonces los partners invitaban a el webinar. Hemos tenido también clientes que han hecho webinars en conjunto con, no sé, alguna cámara u organización, entonces de toda la parte de atracción se organizaba como este tercero. Digamos, siempre hay alternativas, se pueden poner más creativos. Les estoy dando algunas bases que son como importantes y claves. Si tienen más o menos esto, lo pueden sacar adelante la atracción sin muchos mayores problemas. Bien. ¿Dudas o preguntas sobre la parte? Ah, me comí un slide, que no lo puse. Mail de recordatorio, no sé, capaz que aparece en otro lado y yo lo moví. Pero mail de recordatorio, que es la segunda parte de pre-webinar. Recomendación, por lo menos 2 mail recordatorios. En general, a nosotros en particular, lo que más resultado nos da es un día antes y 10 minutos antes. Porque 10 minutos antes es como, me acordé, tengo que hacer clic acá. Pueden probar distintos formatos, pueden probar el día antes, un par de horas antes, digamos, etcétera. Como mínimo, les recomiendo que haya 2 mails recordatorios, como mínimo. Y más o menos la frecuencia puede ser el día anterior y 10 minutos, 5 minutos antes. Contenido de este mail, nada del otro mundo, es estrictamente un mail recordatorio, como hola, Pepe, no te olvides que tenemos el webinar para este día en esta fecha y se va a estar viendo este contenido. Lo que puedes esperar es, o los temas que se van a estar tratando son A, B, C y D. No es mucho más complejo que eso. Y por supuesto el link para ingresar efectivamente al webinar. ¿Dudas o preguntas de eso? Si no, paso a propiamente webinar, cómo elegir el contenido de webinar y cómo estructurar. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ezequiel? Te pregunto, Dale. con respecto a las notificaciones y mails de recordatorios, ¿hay algún inconveniente en poner, no sé, 4 o 5 o ya resulta demasiado molesto? No, o sea, inconveniente en sí no hay. Lo que te diría ahí es depende, digamos, qué espacio temporal dejes entre uno y otro. Capaz que si, no sé, Claro, mandas como por uno a la... ejemplo, un día, o sea, con una semana de anticipación, con 1 o 2 días, un día, 2 horas antes y 10 minutos antes, por ejemplo. Sí, en general la mayoría incluso como de herramientas de webinar tienen configurados 3 o 4 mails. O sea, en principio no es un problema y también va a depender si vos pusiste, por ejemplo, el webinar, no sé, empezaste a hacer la atracción 2 semanas antes de la fecha de webinar y si ponés más de 2 mails de recordatorio porque es mucho tiempo. Entonces Claro. ahí quizás pones uno una semana antes, uno 3 días antes, digamos, depende sobre todo de eso. Pero no, en principio no pasa nada. Lo que sí te recomiendo es que vayas midiendo, bueno, tasa de apertura y tasa de clic efectivamente en el link ese para ver si te están resultando o no. Nosotros en una época teníamos 4, si no recuerdo mal, y hoy no sé si tenemos 2 o 3. Ahí le perdí un poco el registro, pero digo, bajamos un poco el volumen, pero porque nos dimos cuenta que había Que no era uno necesario. que nadie abría directamente. Fue como, bueno, lo volamos Claro, entonces. claro.
Entiendo. Bien, muchas gracias. No hay de qué. Bien. Webinar. Esto es súper corto, pero asistentes, de nuevo, el objetivo de webinar es sacar R1 agendas o el equivalente en su proceso de venta. ¿Cómo defino el contenido del webinar? Esta debiera ser una conversación que tengan antes de arrancar con toda la parte de atracción, porque probablemente les afecte, pero bueno, a nivel procesual está un poco acá. Errores frecuentes, digamos, que suelo identificar cuando piensan el contenido del webinar, como dice ahí, pensar qué información, contenido saben y en función de eso presentar. Es como si yo dijera, a ver, yo estudio economía. Yo sé hablar de la teoría monetaria. Voy a dar un webinar de eso. Capaz va a haber gente que le interese porque el contenido puede ser súper interesante. Ahora, ¿la persona que me compra a mí le va a interesar eso? Probablemente no. O no sé, la verdad, porque nunca me fijé cuántos economistas tenemos entre los clientes. Pero podría suceder. Otro error muy frecuente es que hagan el webinar una presentación estricta de su servicio. Vamos a decir, bueno, y lo que hacemos nosotros es esto. No están, digamos, sumando ningún valor particular si ustedes solo hacen eso a través del webinar. Entonces, ahí, por ejemplo, suele ser los webinars en donde van perdiendo consistentemente asistentes de manera veloz a lo largo del tiempo. Entonces, esos son los errores más frecuentes que puedo hacer y que debo hacer a la hora de definir el contenido de mi webinar. Bueno, ¿quién es mi buyer persona? ¿A quién le vendo? ¿Cuáles son sus dolores más comunes? Pongo ejemplo nuestro, pero un típico dolor de una gran cantidad de clientes que trabajan con nosotros es que venden solo por referidos. Entonces no saben o no pueden crecer proactivamente a través de fuentes de generación de leads, como puede ser el caso de webinars, y ese es un dolor, por decir algo. Otro dolor puede ser en cuanto a la gestión en sí del área comercial, o quizás estoy generando reuniones, pero no sé cómo hacer para convertirlas, aprovecharlas, etc. Entonces, tengo que tener muy en claro quién es mi buyer persona y cuáles son sus dolores. Y recomendación acá, si tengo varios tipos de dolor, pues lo pueden partir, pueden hacer webinars diferentes, o si ven características muy diferentes en los tipos de buyer persona que tienen. Por ejemplo, nosotros, para que se den una idea, tenemos por lo menos 2 webinars por semana. En una época los dividíamos, había uno que era para LATAM y otro que era para Argentina, en general con leves modificaciones en contenido, pero había algunas modificaciones efectivamente. La atracción se diferenciaba también porque una apuntaba más a, diversificar tus ingresos y otro apuntaba más a, volver tus procesos más eficientes. El de LATAM en general era volver tus procesos más eficientes, el de Argentina en general diversifica tus ingresos. En una época lo teníamos dividido también por buyer persona. Entonces teníamos un webinar específico para agencias de marketing, me parece, y otro para empresas de tecnología. Entonces, vamos jugando con eso permanentemente. También no es una cuestión estática, son cosas que uno va probando, va cambiando, va iterando, pero siempre en función de a quién le quiero mostrar, digamos, a quién quiero que me compre, qué es lo que le duele a esa persona que me compra, y en función de eso, cómo voy a estructurar mi contenido. Error súper grande, no piensen primero el contenido y después todo lo otro, porque eso suele salir mal. Entonces, buyer persona, dolor, y en función de eso planteo mi contenido. Y como les decía, eso probablemente, digamos, sea también un poco lo que defina mi atracción inicial, ¿no? ¿Qué texto, por ejemplo, si hago un anuncio de Facebook, qué texto y qué imagen voy a usar? Si mando un mail, de qué voy a poner que se trata el webinar, etc. Pero esa es la clave para definir el contenido. No lo hagan de otra manera. Duración estimada del webinar y cómo lo estructuro. ¿Qué cosas son importantes tener en cuenta? De esto también hay un documento mucho más extenso con detalles por cada una de las partecitas dentro de nuestro Resource Center.
le podemos mandar igual después para que lo vean también directamente. Me voy a centrar en 2 o 3 cosas que son extremadamente importantes, que tienen que ver con la presentación del contenido propiamente y con el cierre del webinar, ¿sí? Recomendación de duración estimada, no más de 60 minutos. Más de eso y empiezan a perder la atención de la gente en grandes volúmenes, básicamente. Siempre hay alguno que entra, sale dentro de la reunión. El tema es que no se les vaya, no sé, el 50% de la reunión después de 1 hora. Entonces, duración máxima aprox 60 minutos. Entonces, ¿cómo arrancan? En general con una bienvenida. Entonces, ahí recomendación también, pueden hacer algunas preguntas a la audiencia. Bueno, ¿a quiénes tenemos asistiendo hoy? Cuéntenme de dónde están asistiendo, país podría ser, y cuéntenme, no sé, qué tipo de empresa tienen. En nuestro caso, por ejemplo, es una pregunta relevante. Ustedes hagan preguntas relevantes en relación a su servicio, ¿no? Pero para que por lo menos les vaya dando un estimativo de a quién tienen del otro lado. Después, historia / presentación, 5 a 15 minutos. No es que dura esto, sino que del minuto 5 al minuto 15 aprox. Hay 3 cosas que tienen como que presentar y validar rápidamente. Tienen que validarse ustedes como presentadores, es decir, quiénes son, por qué están ahí parados dando un contenido y qué los valida, entre comillas, para dar ese contenido. Tienen que validar la empresa, es decir, por qué ustedes dentro de esa empresa, que mínimamente de qué se trata la empresa, muy chiquito, digamos, en 2 líneas, porque no es acá donde vamos a presentar todo el detalle, pero un mínimo de por qué están hablando de eso que están hablando. Entonces, si yo presento Arch Group, en general, bueno, somos un ecosistema de expansión, el más grande de Latinoamérica, hemos trabajado con más de 900 proyectos de expansión, bla, bla, bla. Validación. Y ligeramente el servicio, en el caso de Arch Group, para ponerlo concretamente, tenemos una metodología que hemos validado a través de más de 900 proyectos y una estructura de proyecto particular. De nuevo, es una introducción, tiene que ser corto, tiene que ser sencillo. No es acá donde queremos vender, digamos, acá solo lo único que buscamos es validarnos frente al que tenemos, o las personas que tenemos enfrente. Entonces, breve. Presentación de contenido, fíjense que dice reflejo de la necesidad. ¿Por qué? Porque acá estábamos pensando dolores más comunes de nuestro buyer persona. Entonces, el contenido necesariamente tiene que ir apuntado a eso. Sugerencia, como dice ahí, dividirlo en secciones y presentarlo en formato de preguntas. Uso de nuevo nuestro ejemplo porque me resulta útil. No sé si todos recuerdan que tenemos una metodología que está basada en 5 palancas. Entonces, ¿cuáles son las secciones de nuestro webinar? Justamente están basados en esas 5 palancas y hay una mini explicación de qué se trata cada una. Bueno, esta es la palanca de generación de leads. Lo que ustedes tienen que buscar acá es generar leads de forma proactiva. Y lo siguiente que suele hacer Julieta son preguntas. Bueno, ¿cómo sé si estoy generando o no leads de forma proactiva? Bueno, pensá cuántas reuniones generaste en el último tiempo. Pensá qué canales, cuáles son hoy tus canales de generación de leads. ¿Vendés por otros canales que no sean referidos? Fíjense que va mordiendo ahí un poquito el dolor. Eso es lo bueno de plantearlo en formato pregunta. Queremos interpelar al que está del otro lado, que se sienta identificado con el tipo de preguntas que nosotros estamos haciendo. Y en función de eso, que diga, che, necesito esto. Y en función de eso pueden ir bajando un poco de contenido. Recomendación, no den un choclo de información y dejen al que está del otro lado, como esto que les contaba al principio, súper valiosa la información que me llevé, con esto me alcanza. Eso es exactamente lo que no queremos generar. Entonces, den información, sí, porque tenemos que generar valor, dosifíquenla un poco y traten de generarle distintos puntos de dolor a lo largo del webinar a la persona que está del otro lado. Vayan realizando diferentes preguntas en relación a los dolores más comunes que saben que tiene su buyer persona. Como dice acá, aclaración, el contenido está reflejado en la siguiente asociación, pregunta, una mini explicación, un ejemplo propio.
En general, cuando ponen ejemplos propios, además lo que hacen es revalidarse a lo largo de todo el webinar. Entonces, para completar el ejemplo que estaba poniendo Julieta, Julieta lo que suele hacer es, bueno, generación de leads, algunas preguntas típicas. ¿Qué cantidad de reuniones generaste en el último mes? ¿Tenés otras fuentes que no sean exclusivamente referidos, etcétera? Bueno, lo que trabajamos nosotros es más o menos esto. La generación de leads se debe trabajar de manera proactiva para asegurar, bla, 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 como hemos hecho con algunas empresas en donde, por ejemplo, entraban sin, no sé, o me acuerdo de un ejemplo específico, una software factory que se llamaba tal, el problema que tenía cuando empezó, bla, 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 bla. ¿Qué queremos hacer con esto? Por un lado, validarnos, pues ya tenemos ejemplos específicos de lo que estamos diciendo. Y dos, mostrarle a los que están asistiendo que no son la primera persona en consumir nuestro servicio, que ya lo hicieron otros y ya lo hicieron y les sirvió, digamos. Nadie quiere ser el primero en probar algo, entonces a través de ejemplos nos vamos revalidando y además le vamos dando tranquilidad al que está del otro lado, que esto ya lo hicimos y ya lo hicimos varias veces. Una vez que pasamos la parte de contenido, fíjense que de contenido va del minuto 15 al 35, son prácticamente 20, 25 minutos, no mucho más que eso. Después de eso sí, una breve presentación de nuestro servicio. Bueno, en tal empresa lo que hacemos es trabajar esto de tal manera, entonces más o menos las características del servicio que pueden esperar. Y el cierre del webinar. Este es un espacio para dudas y preguntas y súper importante el call to action. ¿Cuál es el call to action? La gente tiene que agendar una reunión en el webinar. Sugerencia, no lo dejen solo para el final, vayan como recordándolo a lo largo del webinar. Entonces, por ejemplo, cuando están presentando el contenido, pueden decir, bueno, y lo que vamos a estar charlando va a ser esto, esto y esto, y yo les voy a dejar un link en donde, si quieren, digamos, si realmente a lo largo de la charla ven que en algún momento esta es una de las necesidades que ustedes tienen, para que ya se puedan agendar con alguna persona de nuestro equipo, que les puedan tener media hora, 40 minutos de asesoría personalizada sin costo, donde puedan revisar en particular cuál es esa problemática, digamos, que ustedes están teniendo y qué pueden hacer para superarla. Por supuesto, nosotros sabemos que eso, nuestro objetivo es que sea una reunión de venta, pero digo, en general, sugerencias no lo vendan como reunión de venta, nadie quiere una reunión de venta porque sí, véndanlo como una asesoría personalizada para ver en particular qué problemática estás teniendo y cómo te podemos ayudar o cómo puedes salir de ahí. Y vayan reiterándolo a lo largo de todo de toda la charla, no lo dejen únicamente para el final, pero al final no se olviden de hacerlo, ¿sí? Bien, ¿dudas o preguntas con cómo defino el contenido o más o menos la estructura que debería tener el webinar? Bien, paso a la parte post-webinar, que es la última parte básicamente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Mail post-webinar 1, mail post-webinar 2. ¿Pueden tener más? Sí, pueden tener más. En general, en nuestro caso particular, mandamos 2. Pero cuando arrancamos, en general mandábamos 4, si no recuerdo mal. En algún momento, cuando empezamos a ver las métricas de apertura, de respuesta y sobre todo de agendamiento, en general, si uno manda un mail muy lejos, digamos, del momento en el que se produjo el webinar, suele tener menos efecto. O sea, si yo mando un mail una semana después, por ejemplo, de realizado el webinar, no suele tener una buena tasa de agendamiento. Los más efectivos suelen ser los que están más cercanos a la fecha en la que se realizó efectivamente. Entonces, mail post-webinar 1 y mail post-webinar 2. El primero debería salir el mismo día que se realizó el webinar, un par de horas después. Entonces, la idea de esto es que ahora les muestro un ejemplo nuestro, pero la idea de esto es
enviar la grabación o usar la excusa del envío de la grabación un poco para mandar un mail. Por supuesto, dentro de este mail tiene que estar el call to action de agendar una reunión. Si te quedaste con dudas, preguntas, bla, 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 agenda una reunión con uno de nuestros especialistas. Mail 2, misma cosa. El mail 2 puede salir, por ejemplo, el día o 2 días después. No mucho más que eso porque, como les digo, empieza a perder efectividad. ¿A quién va dirigido este mail? A todas las personas que se anotaron, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Recuerden que hay una conversión de inscriptos a asistentes. Entonces, si ustedes tuvieron, no sé, 10 inscriptos y 3 asistentes, hay 7 personas que no asistieron. A esas igualmente debería llegarles el mail post-webinar, porque como llega la grabación, uno nunca sabe. Entonces, mail post-webinar 1, más o menos 2 o 3 horas después del webinar. Mail post-webinar 2, el día posterior o 2 días posteriores, no mucho más que eso, más lejos en el tiempo de eso, pierde efectividad. ¿Cuál es el objetivo? Agendar también todavía reuniones y capitalizar esos asistentes que quizás no agendaron en el mismo momento, digamos, del webinar. Ejemplo, esto me quedó medio raro. Este es el mail que mandamos nosotros. Hola, muchas gracias por asistir a la masterclass. Espero te haya servido para la expansión de tu empresa. Como te comenté, te comparto varios recursos. Te comparto la grabación. Acá va la grabación. La presentación que se usó en el webinar. Link con la presentación, con los puntos de nuestra metodología, bla, bla, bla. Agendar call. Este es el call to action. Te dejo mi calendario para que agendes una breve call por si querés revisar cómo sería en detalle la expansión para tu empresa. Y adicional te comparto, en nuestro caso, un curso gratuito, entrevistas con clientes, testimonios, etc. ¿Para qué me sirve esto? Validación, validación, validación. Los que estuvieron en la charla de la semana pasada, habré repetido 20 veces la palabra validación, pero en la venta de servicios es clave. Entonces, de nuevo mirá, te di un contenido de valor, te sumo con la presentación, te doy el next step claro y además me vuelvo a validar diciéndote, no, en nuestro caso, que tenemos un curso gratuito, entrevistas y testimonios. Si ustedes tienen otras cosas, súper, si tienen testimonios lo pueden sumar, si tienen casos de éxito lo pueden sumar, si tienen notas de blog las pueden sumar, si tienen podcast lo pueden sumar, digo, cualquier cosa que valide que ustedes son expertos en eso que están haciendo y que estuvieron presentando. Y lo otro importante que a veces se deja de lado es que el webinar efectivamente sirve también para que ustedes tengan contenido. En general tienen que tener a alguien que más o menos sepa editar video, no es lo más complejo del mundo, pero les puede servir, por ejemplo, para ir sacando clips cortos que después ustedes puedan usar como reels, por ejemplo, en Instagram, que puedan usar, digamos, mismo para videos en LinkedIn, etc. Entonces, no se olviden, digamos, que el webinar grabado también lo pueden usar como herramienta de contenido. Eventualmente, si ustedes tienen muchos webinars grabados, también lo pueden usar en algún momento como lead magnet. Acá me refiero con lead magnet, el típico de, si querés ver nuestro webinar acerca de bla, 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 deja tu información acá. Y la gente carga ahí su información de contacto, que eso nos sirve a nosotros para construir base de datos. No es como el principal uso que yo le daría, pero ya que nos estamos tomando el tiempo de generar 1 hora de contenido de valor, la verdad que lo podemos aprovechar para otras cosas también. Bien. Creo que no. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? Yo tengo una. ¿Tenés alguna herramienta de automatización para gestión de webinars para recomendar? O no sé, imagino que no, todo este trabajo no lo hacen en manual, digamos. Lo que es, por ejemplo, que no sé, incluso no sé, hasta que el calendar esté embebido en el cuerpo del mail, o no sé, bueno, el envío de mails también. Sí, algunas recomendaciones ahí, herramienta que pueden usar, por ejemplo, que si no recuerdo mal es gratuita y que te permite armar como la landing y me parece que manda los mails de recordatorio por lo menos, se llama Wellku,
La escribo por el chat. Welcome. Y Welcome la puedes como usar con Zoom. O sea, la herramienta de presentación sería Zoom, por ejemplo, pero Welcome te resuelve con la parte más de landing page, mail recordatorio y demás. Después hay otras herramientas que ya son pagas, tipo Webinar Jam, por ejemplo. Por eso es recomendable si realmente ustedes tienen cierta continuidad en dar los webinars. En general les recomiendo que arranquen por alguna herramienta no paga, más sencilla, hasta que aprendan la dinámica, incorporen, digamos, los primeros aprendizajes y después se pasen a otra cosa paga si deciden darle frecuencia a esa fuente de generación de leads. Eventualmente, si se encuentran con alguna herramienta que no es ninguna de las dos que les acabo de decir, cosas que se tienen que fijar, importantes. Una, que les permite instalar correctamente el píxel de Facebook. Es una cuestión técnica, pero si ustedes van a hacer atracción por Facebook, para que Facebook les mida la conversión de inscriptos, tienen que tener un píxel. No me voy a meter en esas cuestiones más técnicas, está en el Resource Center, o eventualmente me pueden preguntar por mail, no tengo problema. Pero cualquier herramienta de webinar que usen tiene que poder instalar el píxel de Facebook. Después, en cuanto a herramienta de transmisión, la verdad que da igual, ahí un poco con lo que se sientan más cómodos. En general, si lo hacen por Zoom, es bastante cómoda para presentar, la verdad. Pero hay otras herramientas que también existen. Y después, obviamente, les facilita la vida si tienen los mails pre y post automatizados. En general, la mayoría de herramientas de webinar las tienen, pero bueno, nunca está de más fijarse. Pero como para cerrarlo un poquito más, Welcome, gratuita para todo lo que es landing y mails previos, combinado con Zoom. Y si no, eventualmente una herramienta paga puede ser Webinar Jam. Bien, buenísimo. María, te pregunto, si tenés que elegir entre Zoom y Meet, ¿cuál y por qué? Yo prefiero Zoom, pero esto ya me parece que es personal. Yo prefiero Zoom porque te deja abrir, digamos, lo que tiene Zoom es que cuando estás presentando podés igualmente ver, si bien no ves a todos los asistentes, por lo menos podés ver un segmentito. Y por otro lado, el chat. Yo, por lo menos, cuando estoy presentando con Hangout, escucho que suena el chat, pero me tengo que ir a la pestaña de Hangouts para abrir el chat y Zoom te deja hacer eso mientras estás presentando. Parece una pavada, pero para mí es 50.000 veces más cómodo, la verdad. Ajá, ok, vale la pena la apreciación. Gracias. De nada. ¿Alguna otra? Bien. Entonces, por las dudas, todo esto que estuvimos charlando, o en realidad la charla esta, va a ir por mail con la presentación, entonces esto lo van a tener, pero hay cosas a las que yo hoy no me fui en mucho detalle, las tienen en el Resource Center. Entonces, si ustedes entran en el Resource Center, generación de leads, van a ver que acá tienen webinars. ¿Qué tienen acá? Videos cortitos de pre-webinar, durante el webinar, cómo armo el contenido, post-webinar. Tienen un documento, un Word, digamos, de la estructura de webinar con todo lo que estuvimos revisando hoy y con más detalles, digamos, de información que pueden incorporar. Y eventualmente, si quieren combinar webinars con Facebook Ads, tienen acá información de Facebook. El video no va, está un poquito viejo en el sentido de que cambió un poco la plataforma, pero a nivel funcionalidad es exactamente la misma. Lo único que tienen que encontrar un poco dónde está. Pero de entender conceptualmente cómo funciona Facebook y cómo armar las campañas, lo pueden encontrar acá. Yo creo que es bastante claro, pero en caso de que tengan dudas o preguntas, le pueden consultar a su consultor o me mandan un mail, digamos, no hay ningún problema con eso tampoco. Y lo que pueden encontrar también en el Resource Center es el programa de referidos. Si tienen a alguien para referir que creen que les puede llegar a interesar trabajar con Arch Group, lo pueden hacer por acá. Si ustedes nos dejan la información, nosotros lo contactamos. Y si ustedes están en este momento haciendo un proyecto con nosotros y ese referido compra un proyecto,
ustedes tienen un descuento del 5% dentro de su segunda cuota, que además es acumulable. Es decir, si dos conocidos de ustedes que referenciaron a través de la página compran, entonces tienen un 10% de descuento. Dicho esto, les agradezco mucho por el tiempo. Si hay preguntas, me quedo un ratito más. Y si no, que tengan una excelente tarde de jueves. Y cualquier duda o pregunta también quedo a disposición por mail. Seguramente hoy o mañana les esté saliendo la grabación de parte mía. Hola María. Hola. Mira, nosotros estamos trabajando con ustedes hace tiempo y en el tema este del webinar, en el contenido no hemos trancado, absolutamente trancado. No hemos logrado avanzar y le hemos hecho el quite, nos corremos, pero no hemos logrado. ¿Qué nos recomiendas tú ahí para poder librar este proceso? ¿Qué venden ustedes, Juan Carlos? Nosotros hacemos gestión de producción, tenemos una plataforma SaaS para hacer gestión de producción. Bien. ¿Y usualmente qué tipo de clientes los contratan? Son empresas manufactureras, medianas y grandes. Y usualmente, ¿quién dentro de esas empresas es el que toma la decisión de compra de su servicio? Gerente de operaciones o jefe de planta. Bien. Y usualmente, ¿por qué compran su servicio? ¿Qué es lo que, digamos, el problema que resuelven? El dar visibilidad a lo que está sucediendo en el piso de planta. ¿Y por qué, digamos, eso es un problema para estas empresas? Porque en América Latina desperdiciamos mucho tiempo de producción que no se aprovecha. Más del 40% del tiempo lo estamos perdiendo en cosas que no sabemos qué es lo que es. Ok, 40%. ¿Y qué contenido ya han intentado? No hemos intentado ninguno. Ah, ok. Nos trancamos antes, pero no sé si es susto, pero no hemos logrado salir. Pero porque ustedes no se animan Porque nosotros no nos animamos, en definitiva es eso. Bien, Entonces, yo creo que es un tema que a más de alguno le debe pasar. O a nosotros como chilenos nos pasa, ¿no? Nosotros somos más tímidos. Sí. Ahí hay una primera restricción que es interna, que digo, es tirarse un poco a la pileta. Sugerencia, si les da timidez, que al primer webinar asista gente que ustedes conocen. Parece una pavada, pero juro que da muchísima tranquilidad mental. Pero al margen de eso, vos ahí ya me tiraste el título del webinar. O sea, si yo tuviese con estas tres cosas que me dijiste, es algo así como cómo aprovechar o cómo dejar de desperdiciar un 40% de tu tiempo de producción en procesos que no tienen sentido, o cómo dar visibilidad a tu proceso de producción para poder aprovechar un 40% mejor tu tiempo, digamos. Ahí tenés el título. Por supuesto, el detalle yo no lo sé. Lo que te recomiendo es que esa pregunta disparadora te ayude a organizar el resto del webinar, en el sentido, no hagas una presentación de tu servicio, sino lo que podés hacer o podés ir pensando es, ok, ¿qué cosas va haciendo mi servicio para resolver ese 40%? Entonces, a lo mejor te da, no sé, seguimiento de determinadas cosas. Lo que vos vas a hacer es, en el webinar, una de las subpreguntas que vas a trabajar en el webinar va a ser, ¿cómo debería hacer seguimiento de mis procesos de producción? ¿Qué cosas son importantes? Ahí vas a bajar un poquito el contenido, vas a hacer que la persona se plantee esas dudas y preguntas y se vaya angustiadísimo para que después quiera comprar. Pero ahí, solo con lo que me dijiste, que me parece súper valioso, tiempo de producción que se pierde en un 40%, me parece que tenés como el título rector de cómo podés ir organizando el webinar, y después las subpreguntas más pequeñitas las podés ir basando en las cosas que hace tu servicio, sin decir mi servicio hace esto, que es lo que vas a meter al final cuando efectivamente lo presentes, que son los anteúltimos 10 minutitos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra? Consultoría en 3 minutos se llama eso. Bien,
Si alguno tiene alguna otra pregunta similar a la de Juan Carlos y no se anima o lo que sea, también me la puede mandar por mail, no hay ningún problema. Sí me parece que fue súper útil la pregunta de Juan Carlos porque el proceso para definir el contenido es exactamente el que acabamos de hacer. ¿Qué vendés? ¿Quién te lo compra? ¿Qué tipo de empresa te lo compra? ¿Quién dentro de esa empresa te lo compra? ¿Qué problema le resuelve? Digamos, y por qué es relevante que le resuelva ese problema. Con esas 3 o 4 cosas, rápidamente pueden estructurar atrás el contenido. Así que espero que les haya servido. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta, pues me pareció súper útil. De nada. Dicho esto, les agradezco por el tiempo y cualquier cosa, nada, quedamos súper a disposición. Chao, saludos. Muchas gracias, María. Chao, gracias. Gracias, María. Chao, chao.